Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con las actividades que realiza la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy es un privilegio tener con nosotros desde España al doctor Miguel Polaino Orts, un extraordinario jurista que, por cierto, el Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Derecho en sesión plenaria lo ha designado miembro honorario. Doctor Miguel Polaino, muchísimas gracias por estar en la Academia y felicidades por su designación. Pues muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un gusto especial. Tengo con México una vieja relación de amor. Hace ya muchos años, cuando yo visité México por primera vez, hace unos 20 años, y en este tiempo, aunque dice el tango de Gardel que 20 años no es nada, lo cierto es que se han desarrollado muchas relaciones de amistad, de compañerismo, y con la Academia de Derecho Juan Velázquez, pues también, a través de mi compañero José de Jesús Naveja. De manera que para mí es un gusto, acepto este nombramiento como lo que es, como un honor, y para mí es un gusto pues pertenecer a partir de ahora a esta academia. Bueno, muy interesante el tema del funcionalismo normativo, una teoría para la práctica penal. El doctor Miguel Polaino Orts es profesor, es vicedecano de la Universidad de Sevilla, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, doctor en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Bonn en Alemania, conferenciante y profesor invitado en Europa, Asia y América Latina, premio del Ayuntamiento de Sevilla a la mejor tesis doctoral, discípulo del profesor Gunther Jacobs en la Universidad de Bonn. Entre sus obras, que son varias, señalaremos solamente algunas, es Cometer delitos con palabras, Derecho Penal del Enemigo, que cuenta con 4 ediciones posteriores, Terrorismo y Estado de Derecho, Delitos de Organización, Un desafío al Estado, junto con el profesor Jacobs, por cierto, Derecho Penal como Sistema de Autodeterminación Personal, La Imputación Penal a debate con el profesor Miró Linares, Funcionalismo Penal y Autodeterminación Personal, Funcionalismo Penal Constitucional, entre otras muchas obras que nos llevaría todo la discusión, pero bueno, pues es un tema sumamente interesante. Doctor Miguel Polaino, ¿cómo puede explicarse brevemente la evolución del derecho penal en lo que es esta época moderna? Bueno, no sé si brevemente, porque la verdad es que la evolución del derecho moderno es tan granado, tan sugerente, que es difícil, digamos, compendiarlo en pocos minutos. Pero yo creo que si pudiéramos, digamos, hacer una retrospectiva, más o menos desde el comienzo del siglo XIX hasta ahora, en estos 200 años, que es el nacimiento, el surgimiento, la evolución del derecho penal moderno, yo creo que podríamos decir que es el tránsito, en estos 2 siglos se ha producido el tránsito de un derecho penal fundado ontológicamente a un derecho penal fundamentado en estructuras normativas. Es decir, de un derecho penal que se fundaba sobre la idea de la causalidad o de la finalidad, en el causalismo y en el finalismo, hasta bien entrado el siglo XX, a un derecho penal que es el de la actualidad, fundado sobre la idea del riesgo no permitido, esa estructura normativa del riesgo no permitido. Eso ha hecho, claro, que en estos 200 años pues, se hayan formulado muchas teorías sugerentes, muchas teorías interesantes, muchas teorías que ya han sido superadas, que pertenecen ahora a la historia del derecho penal, pero que en todo caso representan episodios, épocas relevantes en la evolución de la ciencia del derecho penal. Es decir, son eslabones sin los cuales no hubiéramos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Entonces la historia, bueno, pues es condicionante, conditio sine qua non, pues para explicar el presente, y muchas de esas teorías, aun siendo ya superadas y aun perteneciendo a la historia del derecho penal, pues lo cierto es que son también teorías relevantes. Y en la actualidad, bueno, pues desde hace unos 50 años se explica el derecho sobre la base de esas estructuras normativas. El derecho es ante todo, bueno, pues la creación de un riesgo socialmente no permitido, la creación de un riesgo no tolerado, y el derecho penal, en fin, pues responde a la pregunta de quién responde penalmente de qué. ¿Quién responde penalmente de qué? Es decir, es un criterio de atribución de responsabilidades. Perfecto. Ya entrado en estos temas y con profundidad, 2 de los más destacados penalistas en la actualidad son Roxin y Jacobs. ¿En qué similitudes tienen y qué diferencias las teorías que desarrollan ambos? Bueno, los 2 nombres son muy gratos para mí, ¿no? Tengo el gusto de conocerlos, de tratarlos, de admirarlos personalmente. Yo me formé en la Universidad de Bonn, en
en Alemania, pues a la sombra, a la acogedora sombra del profesor Jacobs, mi maestro alemán y uno de los grandes, sin duda, de la historia del derecho penal. Hace muy poco, hace unas semanas, tuvimos un acto con él, ya es, bueno, pues grande, ¿no? Como dicen ustedes, de edad, pero también grande en su significación jurídico-penal. Cumple ahora 84 años, pero está muy lúcido y trabajando mucho. Tengo por aquí pues, su último libro, un librito, el último libro que ha publicado, que es un librito sobre el concepto de dolo, que acaba de aparecer, crítica al concepto de dolo, ¿no? Crítica al concepto de dolo, acaba de aparecer hace muy poco tiempo en alemán, crítica del concepto de dolo. Un librito pues muy sugerente, ¿no? Y entonces estar escribiendo a los 80 y tantos años trabajos originales, pues es representativo de un amor al derecho penal que yo no sé si alguna vez podría llegar a tener a esa edad, ¿no? Y el profesor Rothschild también es un grandísimo maestro, uno de los grandes renovadores del derecho penal contemporáneo. Cumple ahora, en breves días, me parece que justo, bueno, dentro de unos días, 8 o 9 días, cumple, el 15 de mayo cumple 90 años. 90 años, ¿no? Bueno, pues también muchas décadas dedicadas al derecho penal, ¿no? También, bueno, le tengo gran afecto, gran admiración al profesor Rothschild. Además, yo he traducido algunas de sus obras, de los dos autores, del profesor Jacobs Muchas, muchos viajes a México que hemos hecho conjuntamente, pero también el profesor Rothschild. Pues bueno, pues uno de los dos sin duda de los nombres indiscutibles de la historia del derecho penal. Sabemos que 4 o 5 pocos nombres van a pasar a la historia del derecho penal como nombres indiscutibles. Sin duda, entre esos pocos nombres estarán los de estos dos grandes, los de estos dos genios del derecho penal, ¿no? Bueno, sus teorías tienen en efecto ciertas similitudes, pero también grandes divergencias. El profesor Rothschild comenzó a publicar a finales de los años 50. En el año 59, 58, 59 publicó sus primeros artículos cuando tenía 20 y tantos años, su primer libro. Y él, en efecto, en esa época de gran auge del finalismo, comenzó a apartarse de los postulados del finalismo, de la teoría finalista de Hans Welzel, ¿no? Comenzó a apartarse. Algunos años después, el profesor Jacobs, entonces joven investigador también, pues también, bueno, pues formado, fue uno de los últimos discípulos en edad, el penúltimo en edad de Welzel, y siendo incluso discípulo de Welzel y gran admirador de su obra, pues también de algún modo pues comenzó a apartarse, digamos, prontamente de los postulados del finalismo. Hay una anécdota muy dicente, ¿no? Muy expresiva, que yo creo que narra un poco que expresa, digamos, ese apartamiento. Él admira muchísimo a Welzel, Jacobs admira muchísimo a Welzel, pero hay una anécdota que digamos, que expresa un poco ese apartamiento. En Alemania es frecuente que los profesores, los catedráticos encarguen, digamos, a sus discípulos la continuación de su obra, su tratado, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta una edición la preparan los propios profesores y una vez que se jubilan, pues la siguiente edición la continúa, digamos, el discípulo y aparece con el nombre de los dos, esa obra ya reelaborada por el discípulo. Bueno, eso pasó con el libro de Messiger, con el libro de Maurach, con muchos otros, con el libro con muchas otras publicaciones, ¿no? El libro de von Liszt, en fin, con muchas publicaciones, el libro de Zizek, continuado después por Weigand, en fin, con muchas publicaciones. Y entonces el libro de Welzel tenía que publicarse, en efecto, la edición número 12. La última que se publicó fue la edición número 11, la 11ª, del Tratado de Derecho Penal Alemán de Welzel, que apareció en el año 1969. La edición número 12, bueno, pues fue encomendada por Welzel a uno de sus primeros discípulos, que era Armin Kaufmann, un finalista, un dogmático muy fino. Bueno, Kaufmann actualizó algún pasaje, alguna pequeña cosa, no mucho, hasta que, bueno, hizo algunas sesiones de trabajo, ¿no? Con sus colaboradores para ver cómo podía, digamos, cómo se podía ampliar o mejorar o actualizar, mejor dicho, esa obra, hasta que finalmente recibió Jacobs, uno de los últimos discípulos en edad, pues ese encargo. Jacobs muy metódicamente actualizó mucho, gran parte de la obra, con muchos manuscritos, ¿no? Entre las hojas, ¿no? del libro originario, y bueno, hasta que se dio cuenta que realmente estaba cambiando, digamos, mucho de la obra original,
que no podía actualizarla sin traicionar un poco el espíritu originario de la obra, ¿no? Entonces fue a hablar con Welser y le dijo, lo siento, maestro, pero no puedo realmente continuarlo porque me estoy cambiando algunas cosas, me estoy apartando y no... Bueno, pues Welser lo comprendió. Jacobs poco después escribió su gran obra de derecho penal, su propio libro, no la continuación del libro de su maestro, sino su propio libro donde en efecto se aparta mucho del finalismo. Por cierto que ese libro non nato, esa edición non nata, la edición número 12, no llegó a publicarse nunca. Y el manuscrito me lo regaló, me lo obsequió mi maestro, el profesor Jacobs, lo tengo aquí en esta biblioteca, dedicado por él. Y bueno, pues para mí se ve un poco el tránsito, ¿no? de Jacobs apartándose en la prehistoria del funcionalismo, ¿no? Y las dos teorías, en efecto, de Rothschild y de Jacobs, para terminar, las dos teorías, en efecto, se apartan del finalismo. Las dos teorías comienzan a apartarse del finalismo. Utilizan el concepto de imputación como un concepto fundamental y comienzan a apartarse del funcionalismo y a fundamentar de manera normativa, pues la visión del derecho penal, ¿no? En eso se asemejan, sin duda, las teorías de los profesores Rothschild y Jacobs. Pero mientras que Rothschild ha formulado una teoría que podemos llamar teleológica, político-criminal, Jacobs ha formulado una teoría llamada funcionalista. Las dos teorías se apartan en una concepción, en un punto fundamental. Rothschild abre los conceptos dogmáticos a categorías político-criminales. Concibe, por tanto, una dogmática abierta a la política criminal, a fines teleológicos político-criminales. El sistema, digamos, de Jacobs, del funcionalismo, se fundamenta en un sistema cerrado, de manera que, influido por la teoría de los sistemas sociales de Luhmann, la teoría sistémica, y como un sistema cerrado, digamos, más coherente. O coherente, digamos, dentro de su sistema operacional, ¿no? Cerrado. Y en segundo lugar, que creo que también esto es importante, Jacobs concibe el derecho penal como una teoría global, por tanto, ofrece una teoría de la imputación. El derecho penal es una teoría de la imputación. Y sin embargo, Rothschild, de manera muy sugerente, no es propiamente un teórico del derecho penal, sino un tópico. Él aporta grupos de casos, topoi. Los topoi son soluciones digamos, que fundamentan la resolución de grupos de casos, ¿no? Entonces, no hace una teoría global para solucionar todos los problemas con el fundamento de su teoría, sino esos grupos pequeños, digamos, de casos, esos grupos de casos. También muy sugerente, pero una diferencia sustancial con el funcionalismo. Miguel Bolaño Orts, como discípulo, como un importante discípulo del profesor Gunther Jacobs, conoce a profundidad la teoría, la doctrina del profesor. En este sentido, entrando a fondo, Jacobs ha formulado la doctrina del funcionalismo. ¿Cómo podríamos determinar o especificar cuáles son las líneas directrices? Bueno, el funcionalismo, en efecto, el funcionalismo jacobsiano, el funcionalismo es conocido con varios nombres. Se le llama funcionalismo jurídico-penal porque es el desarrollo en el ámbito del funcionalismo de una teoría que también se ha desarrollado en otros ámbitos, de la sociología, de la lingüística, de la literatura, etc. Sociologismo también se le llama, funcionalismo sistémico, porque influye también ahí la teoría de los sistemas sociales o teoría sistémica de Niklas Luhmann, un gran sociólogo y jurista y filósofo alemán que fue muy largos años catedrático en la Universidad de Bielefeld, en Alemania, y que fue un gran sociólogo muy influyente, muy trabajador, autor de una obra ingente, ¿no?, en cantidad y en calidad, que por cierto es muy conocida en México. Hay varios discípulos allí, traductores también de sus obras en la Universidad de Guadalajara, de donde creo que eres tú, ¿no? José Jesús, ¿no? Sí, y también la universidad más importante de México. Sí, pues allí en esa universidad, pues sé que hay discípulos del profesor Luhmann, y también en la Universidad Iberoamericana, ¿no? En la Ibero, en Ciudad de México, por ahí por Santa Fe, también tenía sus discípulos. Entonces, un gran pensador que influyó también en la configuración del funcionalismo. Y también funcionalismo normativo se le llama. Yo creo que esta denominación a mí me subyuga más, me sugiere más, porque resalta uno de los tres principales elementos del funcionalismo, ¿no? Para el funcionalismo penal, para este funcionalismo jacobsiano, son tres los conceptos esenciales. En primer lugar, el concepto de sociedad. En segundo lugar, el concepto de persona, y en tercer lugar el concepto de norma. Norma, persona, sociedad. Norma, persona, sociedad. Esos tres elementos conforman
una unidad inescindible, ¿no? Inescindible. No podemos explicar la dinámica de funcionamiento del derecho penal sin aludir a esos tres elementos al mismo tiempo. Son, por tanto, elementos, digamos, inseparables, son elementos que no se pueden explicar uno sin el otro, son elementos, por tanto, que se exigen mutuamente. Y esos tres elementos, sin duda, explican la dinámica del derecho penal. El derecho penal, desde este punto de vista, bueno, pues se explica como una forma, como un elemento que forma parte de la sociedad. El problema que hay que resolver, dice el profesor Jacobs, siempre es un problema social. Es inescindible, por tanto, el derecho penal de la sociedad, y analizando el derecho penal podemos saber cómo es la sociedad donde se inserta, ¿no? Los juristas romanos ya decían ubi societas ibi ius, que significa donde hay sociedad hay derecho, pero significa algo todavía más importante que lo ha resaltado el funcionalismo modernamente. Así como sea la sociedad, así será el derecho. Es decir, existe un condicionamiento mutuo, existe un condicionamiento mutuo entre esas dos concepciones, ¿no? Así que, bueno, el funcionalismo pues explica eso como la teoría que vincula, digamos, al derecho con la sociedad, explica el derecho como un producto de la cultura y no como un producto de la naturaleza, es decir, dependiente de las expectativas sociales, y en todo caso es un criterio de cuantificación de la responsabilidad, un criterio de atribución de la responsabilidad, que por tanto responde a esa pregunta que yo decía antes: ¿quién responde penalmente de qué, ¿no? Probablemente sea, en mi opinión, la teoría del funcionalismo la que mejor explica, la que soluciona, digamos, más correctamente, más precisamente esa cuestión fundamental dentro del derecho penal. Aquí ya continuando con toda esta concepción de Jacobs, usted como su discípulo, ¿cómo puede entenderse específicamente la imputación penal? Bueno, esta pregunta es una pregunta muy sugerente, que desde luego es el centro de la discusión, ¿no? He dicho antes, pero ahora lo quiero explicar un poquito más, desarrollar un poquito más al hilo de tu pregunta, que en efecto el funcionalismo concibe el derecho penal como una teoría de la imputación, ni más ni menos que una teoría de la imputación, es decir, una teoría de la verificación de la responsabilidad, una teoría de la atribución de la responsabilidad, que atribuye responsabilidad a un sujeto competente por la infracción de una norma. Eso es todo. Es la atribución de responsabilidad a un sujeto competente por la infracción de una norma. El derecho, por tanto, no se fundamenta, bueno, en cuestiones ontológicas, en criterios naturalísticos, como puede ser la causalidad o como puede ser la finalidad, como sucedía en las teorías anteriores del causalismo y del finalismo, que se fundamentaban en esos criterios, digamos, ontológicos, ¿no? Sino que el funcionalismo es una teoría netamente normativa, donde se somete a un proceso íntegro de normativización a todos los conceptos penales, ¿no? A todos los conceptos penales. Y en efecto, ese concepto estrella es el concepto aquí ya no es el concepto de causalidad ni el concepto de finalidad como en las teorías anteriores, sino aquí es el concepto de imputación. La imputación es un criterio normativo de cuantificación de la responsabilidad, como digo, de atribución de la responsabilidad a un sujeto competente por la infracción de una norma. Esto, claro, no solamente es el quid de la cuestión, es decir, que únicamente se puede albergar responsabilidad, albergar culpabilidad por la infracción normativa, por una infracción de la norma, es decir, por la expresión de un sentido comunicativamente relevante, ¿no? Sino que además ese criterio, fundado en la teoría de los roles sociales, la teoría del rol, ese criterio nos sirve como cuantificador de la responsabilidad. No solamente nos abre la puerta a la imputación nos abre la puerta a la responsabilidad, sino que además ese criterio sirve como elemento cuantificador de la responsabilidad. Esto significa que un sujeto responderá jurídico-penalmente en la medida en que infrinja un deber, en la medida en que infrinja una norma, pero también precisamente con el alcance, con la intensidad con que lo haga. El padre, por ejemplo, que le grita al niño y no lo atiende y prefiere pues ver un partido de fútbol y quedarse, bueno, pues observando a su equipo, los Pumas, por ejemplo, pues desde luego infringe por haber quebrantado el rol de padre, pero el progenitor que
que me desatiende, que me maltrata, bueno, pues me deja de alimentar, que golpea al menor, etcétera, con motivo de lo cual el menor fallece, responde también por la infracción de un deber paterno-filial, pero sin duda con una intensidad incomparablemente mayor. Es decir, el rol da la medida de la propia responsabilidad. Continuando con el tema, ¿cuáles son los principios precisamente de la imputación objetiva? Bueno, muy interesante también, muy interesante esta pregunta, ¿no? Como digo, pues la imputación es el fundamento del derecho penal. El derecho penal es una teoría de la imputación, una teoría de la verificación de la responsabilidad, una teoría de la responsabilización, podemos decir, utilizando una palabra no muy bella, pero muy expresiva, ¿no? Y dentro de la teoría de la imputación, el funcionalismo ha resaltado pues varios principios fundamentales, varias teorías interesantes. En primer lugar, que se llaman máximas o principios o también instituciones de imputación. Dentro de ellas se encuentra, por ejemplo, el principio o la institución del riesgo permitido. El derecho penal consiste siempre, gira en torno a la idea del riesgo no permitido. El riesgo es un concepto muy, digamos, ubicuitario, ¿no? Se encuentra en todas partes, ¿no? Uno sale a la calle y existen riesgos, uno va a cruzar la acera y existen riesgos, uno le da la mano a alguien y existen riesgos, máxime ahora en estas circunstancias de lesivas, ¿no? Tan lesivas y tan dañinas de pandemia. O uno se monta en un avión, bueno, en aquellas épocas gloriosas en que se podía viajar para ir a México, por ejemplo, pues se monta en un avión y es un riesgo, etcétera, etcétera. Todo es un riesgo, ¿no? Todo es un riesgo. Ahí veo a mi amigo y compañero funcionalista, el doctor Raúl García Víquez, que también tuvo una intoxicación hace no mucho tiempo tomando unos tacos ahí por el centro por Valderas. Pues tomar tacos, que es una cosa riquísima, también a veces es un riesgo. Es decir, la vida está llena de riesgos, ¿no? De riesgos que uno se encuentra con ellos, pues desgraciadamente a cada momento. Pero claro, también la persona se acostumbra a convivir con esos riesgos, ¿no? Se acostumbra a vivir evidentemente con esos riesgos en cada momento, ¿no? Es decir, el hombre se convierte también no solamente en alguien que cotidianamente convive con riesgos, sino también incluso en un sujeto que gestiona riesgos. Conducir, lo que está haciendo, por ejemplo, ahora el doctor García Víquez, que está conduciendo ahí, o creo que está conduciendo, lo veo ahí muy... Está estacionado, escuchando perfectamente. Si está conduciendo, está atendiendo poco al tráfico, nos está atendiendo más a nosotros, ¿no? Así que está incrementando el riesgo. Pero bueno, parece que está estacionado. Nos imaginamos que está estacionado. Bueno, pues eso también es un riesgo, ¿no? Es la gestión. Eso significa que el Estado, que la sociedad, que te da un papelito que le habilita a uno para gestionar un riesgo. Uno se convierte, por tanto, en gestor privado de riesgos colectivos, ¿no? Pues eso, evidentemente el derecho penal tolera todos esos riesgos, que evidentemente esa línea que separa lo que es permitido de lo que no es permitido, esa línea es contingente. Esa línea a veces está más alta y a veces está más baja, a veces se toleran más riesgos y a veces se toleran menos riesgos, ¿no? Pero siempre gira en torno el derecho penal a la idea del riesgo no permitido. Entonces el derecho penal se imputa, conforme a este primer principio, pues la creación, el incremento o la no neutralización de un riesgo no permitido. Este es el primer criterio. Después hay otros muchos más. El criterio de imputación a la víctima, el criterio de prohibición de regreso, el principio de confianza, también el principio de imputación o no de los conocimientos especiales, en fin, el principio del paradigma del autor colectivo o de organización, que se ha desarrollado especialmente en el ámbito del derecho penal del enemigo. Es decir, varios criterios de imputación que sin duda sirven como instituciones, como máximas, como principios para resolver esa cuestión, para poner en práctica, digamos, el concepto de imputación, para que el concepto de imputación no sea un puro concepto teórico y se lleve a la realidad, para que, como diría el gran Rudolf von Jhering, no se pierda en el concepto, en el cielo de los conceptos jurídicos y se convierta pues, en un instrumento de solución de los problemas normativos. Profesor, ¿cuál es la función del derecho penal específicamente para el funcionalismo?
Bueno, pues otra cuestión muy interesante. Desde el siglo XIX, desde 1834, desde el aporte de un gran penalista llamado Bierbaum en Alemania, se entiende casi, bueno, pues durante estos 2 siglos se ha entendido mayoritaria o casi unánimemente que la función del derecho penal es la de protección, la de tutela de bienes jurídicos, ¿eh? Entonces esto se ve, esta frase se lee pues en todos los manuales, en todas las obras de derecho penal, ¿no? Si cogemos cualquier manual, tengo aquí muchos, también algunos de queridos amigos y maestros mexicanos, bueno, pues la frase pues casi unánime es: el derecho penal tutela o cumple la función de tutelar bienes jurídicos, ¿no? Bueno, esto el funcionalismo lo ha puesto bajo la sombra de la duda, ¿no? Y en verdad es bueno que así sea, porque ese concepto de tutela de bienes jurídicos es una explicación a veces un poco insatisfactoria, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, pues no sé, imaginemos que un joven mata a una chica y que precisamente por haber lesionado ese bien jurídico, pues se le imputa un delito de homicidio o de asesinato e ingresa en prisión. Imaginemos que tuviéramos que explicarle esta secuencia tan fácil al derecho, digamos, tan fácil, tan trivial, digamos, tan fundamental, ¿no? Este hecho, pues lo tuviéramos que explicar, por ejemplo, al padre de la chica asesinada. Entonces le decimos: señor, mire usted, este señor ha lesionado el bien jurídico de su hija, ha acabado con la vida de su hija, y entonces el derecho penal protege bienes jurídicos, por ejemplo, la vida de su hija, y por eso mete en prisión a este señor. Este señor se quedaría un poco estupefacto con esta explicación de los penalistas, ¿no? No le satisfaría, ¿no? Me diría: bueno, esto es insuficiente. ¿Cómo que el derecho penal protege bienes jurídicos si aquí el bien jurídico no se ha protegido, sino incluso se ha lesionado de manera irreparable? ¿Cómo que el derecho penal mete en prisión a este señor diciendo que protege bienes jurídicos, siendo así que este bien jurídico no solamente no ha sido protegido, sino que ha sido lesionado de manera irreparable? Citando al propio Welsel, podríamos decir: el derecho penal a veces, como aquí, llega demasiado tarde, cuando el bien ya no es susceptible de ser protegido, sino, bueno, pues ya es irreparablemente lesionado. Entonces los penalistas dicen: bueno, en este caso no se ha lesionado, pero esperemos a mañana que sí, que metemos en la cárcel a este señor para proteger bienes jurídicos, no el que ha lesionado él, sino otros que se pueden proteger. Pero mañana sucederá lo mismo, otro caso de homicidio o de asesinato, volveremos a meter a alguien en prisión, volveremos a decir que el derecho penal protege bienes jurídicos y volveremos a decir: no, pero hoy no, mañana. Es decir, demoramos la función de protección que no se da a un mañana que nunca llega, que nunca se actualiza. De manera que vinculamos la idea de protección con otra idea diferente, que es la prevención, pero al final tampoco se previene tanto, ¿no? Porque siempre va a haber casos que ponen en cuestión pues esa prevención absoluta al menos, ¿no? Es decir, a veces el derecho penal no protege lo que no puede proteger, no puede proteger algo que se lesiona evidentemente de manera cotidiana, ¿no? Entonces el derecho penal funcionalista, el funcionalismo, cuestiona esa función de protección de bienes jurídicos y en su lugar acoge una explicación que tiene influjo de la filosofía, de la concepción filosófica de Hegel, de la teoría dialéctica de Hegel. Hegel, gran filósofo del idealismo alemán a principios del siglo XIX, en su obra de 1820, Fundamento de Filosofía del Derecho, sostenía ya ahí una teoría dialéctica donde decía que el derecho penal no perseguía, digamos, una finalidad negativa, que la pena no se imponía como elemento negativo, la pena es una negación, perdón, la pena es un elemento dañino que se impone ante otro elemento, ante otro mal, que es el delito. Entonces explicaba, como Hugo Grocio, ¿no? La pena como una secuencia de dos males. El delito es un mal y la pena es otro mal que se impone ante el mal del delito, ¿no? Como decía, bueno, el proyecto de Código Penal alemán, redactado por varios autores, entre ellos también por el profesor Rotzin y por algún otro penalista, decían: bueno, pues la pena es una amarga necesidad en una sociedad de seres imperfectos como son los hombres, ¿no? Pues Hegel decía que era un poco absurdo explicar el derecho penal como una secuencia de males, ¿no? Y que por tanto había que explicarlo como un bien, como algo positivo. Entonces él formula su teoría dialéctica, donde la norma es la tesis, por ejemplo, digámoslo en términos coloquiales, no matar, esa es la tesis con la que la sociedad se identifica. El delito es lo contrario de la norma, consiste, por ejemplo, en matar y por tanto es la antítesis, y la pena en esa ecuación es la síntesis, ¿eh? El delito se puede explicar en la concepción hegeliana como la negación de la norma, ¿eh? La negación de la norma. La norma decía no matar, el delito consiste en matar, negación de la norma. Y la pena se explica como negación del delito,
como negación del delito. En esta última definición, negación del delito, donde aparece la palabra delito, podemos poner la definición anterior, que era negación de la norma. Entonces la pena es la negación del delito o, lo que es lo mismo, la negación de la norma. Doble negación que produce una reafirmación. La pena, por tanto, es la reafirmación de la norma. Ahí se encuentra el elemento, digamos, positivo, ¿no?, de la norma. Entonces la pena también para el funcionalismo que acoge esta explicación hegeliana, la pena por el funcionalismo cumple la función no de protección de bienes jurídicos, que es un concepto pues más ontologizado, sino cumple la función de reafirmación de la vigencia quebrada de la norma. Ya profundizando en la doctrina del funcionalismo, después de que el profesor Miguel Polaino Ors conoce a profundidad lo que es toda la región América Latina, es en específico México, que ahorita presentaremos a juristas que nos acompañan, ¿puede traspolarse a México la teoría del funcionalismo? Bueno, una pregunta muy interesante. Yo conozco México muy bien, como tú sabes, como vosotros sabéis, ahí está Raúl. Bueno, pues conozco México muy bien desde hace muchos años, me precio en conocerlo muy bien. He viajado de norte a sur, de este a oeste, pues durante muchos años. He disfrutado realmente pues todas las cosas tan atractivas que ofrece ese país fascinante. Conozco muchos de los estados. El primer viaje que realicé hace ya 20 años, como dije al principio, pues fue de la mano de un penalista que nos ha dejado hace muy poco y con cuya, bueno, pues de familia, con él, pues yo he tenido una relación también muy intensa, muy íntima, que era el profesor Carlos Daza. Carlos era una especie de ministro de Asuntos Exteriores del penalismo mexicano, ¿no? Sí, claro, muy brillante, Carlos. Visitaba pues Europa con mucha frecuencia y también pues yo, gracias a él, bueno, lo conocí aquí a través de mi padre, nos vimos después en Alemania y después muchísimas veces en México. También Miguel Ángel Aguilar, que falleció pues recientemente, también muy querido amigo. En fin, con ellos pues he visitado México muchas veces. Ahí está Raúl García Víquez, que es muy amigo mío también, muy compañero, ¿no? De aquí, pues, del doctorado, fue alumno mío del doctorado, y él discípulo de mi padre, aquí en la Universidad de Sevilla, y bueno, y muy querido amigo, un gran penalista, un gran funcionalista, penalista y periodista, que se dedica pues con muchas cosas interesantes a México, ¿no? Y que fue precisamente el primero que me habló de nuestro amigo José de Jesús Naveja, hace ya algunos años. Sí. Pues bueno, pues yo decía que en efecto una de las críticas que se hacen al funcionalismo es, bueno, esto es una teoría que se inventó un alemán y que sirve solamente para la sociedad alemana. Esto lo hemos escuchado muchas veces, de manera más precisa o menos, digamos, elaborada, ¿no? Pero esta teoría, esto sirve pues para aquellos alemanes tan extraños, ¿no? Bueno, esto es profundamente erróneo. La teoría del funcionalismo es una teoría de explicación del funcionamiento de la sociedad, no una teoría de justificación de ninguna sociedad, una teoría de explicación de las sociedades. Explica, por tanto, cómo se componen, cómo se estructuran, cómo funcionan las sociedades, todas las sociedades. Esto no justifica, esto no prejuzga el contenido que pueda tener una sociedad. El límite, evidentemente, mínimo digamos, para la explicación del funcionalismo son las teorías democráticas. El funcionalismo explica el concepto de norma como un reflejo de la sociedad evidentemente no manipulada, no de la sociedad, digamos, que el mandatario, que el dictador quiere que aparezca en la norma. Eso no es una sociedad evidentemente democrática, sino una sociedad donde la norma sea un espejo que refleja la sociedad, donde se ven todos los derechos de todos los ciudadanos ahí en ese espejo que es la norma, y por tanto donde se respetan los derechos de las mayorías, pero también los derechos de las minorías. Esto es particularmente interesante en países como México, porque su amplitud y su extensión pues antropológica, lingüística, ¿no? Yo he estado pues en Chiapas pues en muchas ocasiones, me han dado por zonas evidentemente pues con comunidades indígenas, ¿no? Porque por cierto Raúl también conoce muy bien aquello, ¿no? Desde la mano, por ejemplo, de mi querida amiga y maestra Elena, doña Elena Poniatowska, pues gran amiga mía, pues anduve también por allí por zonas de Chiapas, donde Raúl también fue profesor allí un par de años, ¿no? Le daba clase a unos niñitos indígenas y les enseñaba al mismo tiempo derecho penal, fútbol y funcionalismo, y español. Bueno, pues en esa zona, bueno, pues evidentemente se puede explicar el funcionalismo es una teoría
para atribuir responsabilidad en función de la infracción normativa, en función de cada evolución social que exista en cada país. Bueno, pues así será la responsabilidad, pero evidentemente sirve también pues para explicar la dinámica de atribución de responsabilidad en el ámbito mexicano y en general en el ámbito latinoamericano. Sin duda, es un instrumento extraordinariamente útil para México. Yo he publicado una serie de libros, siempre con la editorial Flores en México. Mi querido amigo José Luis Flores, el editor. Excelente editor. Yo creo que es la editorial que tiene más difusión. ¿No? Bueno, conozco a muchos editores en muchos sitios y este sin duda uno de los más honestos, que es algo que no lo puedo decir de todos los editores que he tenido pues en España, pues en Alemania, en otros países. Estupendo. Sí. En resumen, la teoría del funcionalismo sin duda es perfectamente aplicable al ámbito latinoamericano. Es más, debe ser aplicada pues, para solucionar mejor los problemas normativos que pues, se pueden plantear. Perfecto. Pues ya vimos ahorita lo vamos a presentar en forma a nuestro querido amigo Raúl García Vique y quien nos acompaña además. Ahí está también, no te dije antes. A ver, profesor, si quiere vamos presentando a dos excelentes juristas, dos excelentes penalistas, por favor. Ahí está Raúl. Raúl García Vique. Raúl, bienvenido, qué gusto que estés aquí con nosotros. El gusto es para mí, que tuve que agarrar esta conferencia casi en el auto, y bueno, no quería perdérmela, hace mucho tiempo que no te veía. Entonces, Jesús Naveja, te conocí yo en Chihuahua y esto, pero bueno, le habíamos comentado esto anteriormente, pero es un gusto compartir por estas tertulias, ya no literarias ahora, sino jurídicas, en las cuales podemos sacarle bastante provecho, y creo que en México hay un desconocimiento total o mucho desconocimiento en cuanto a lo que es el tema del funcionalismo. Entonces hay que aclarar esos puntos para los amigos juristas. Hay muchos colegas en los cuales argumentan situaciones en las cuales no son las mejores, confunden a los juristas mexicanos. Creo que desde la visión que hemos tenido y que hemos estudiado ya por algunos años, ya unos más de 15 años con todo este tema, en México pocas personas te pueden dar una buena referencia de lo que es el derecho penal y especialmente el derecho penal del enemigo. Pero en este caso, lo que es desde el punto de vista, desde el concepto funcionalista, cómo trabajarlo, cómo estudiarlo, hacer un análisis de lo que es la teoría causalista, la finalista, y cómo se trabaja la funcionalista, que no es nada nuevo, sino solamente es el seguimiento de estructura filosófica, teórica, para que los compañeros juristas lo puedan aplicar, y se puede aplicar, y ya se aplica en México, pero muchos no lo saben, no se dan cuenta, y esta situación es más clara cuando hablamos con gente que conoce y reconoce como tú, Jesús, como el doctor Miguel Polaino Ors y mi maestro Miguel Polaino Navarrete, y tanta gente que también igual en México está, como Ricardo William, como Miguel Ontiveros, como mucha más gente, ¿no? Que pocos lo conocen y que no necesitan espacios o foros como estos, que bien abarcan un número de gente basta para poder concretar y aterrizar ese gran tema. Cedo los micrófonos. No vas a estar con nosotros en la academia. Qué bueno que el profesor Miguel Polaino Orts te presenta. Pronto va a estar con nosotros disertando. Me va a dar muchísimo gusto. Ya te haré llegar la invitación para una mesa a nivel también Latinoamérica. Y un gusto reencontrarme contigo, Raúl. Será un honor, como siempre. Gracias, Raúl. Pues está con nosotros un extraordinario penalista, un gran jurista, Raúl García Vique. Profesor Polaino, ¿quién más nos acompaña? Está ahora sí que presencia de lujo. También hace unos minutos, es que realmente hablé con los dos hace unos minutos y entonces dije, mira, estoy por entrar ahora en una... ¿Por qué nos metéis ahí y continuamos ahí la plática, aunque sea de manera cibernética? Le dije también a una querida criminóloga, un poquito tímida, no sé si no ha encendido su cámara, una querida criminóloga de aquí de la Universidad de Sevilla, Soledad Fadel, que además me está ampliando estudios, ¿no? Ampliando pues al ámbito del derecho, sus estudios jurídicos para completar sus brillantes estudios de criminología, donde aplica también criterios funcionalistas al ámbito de la criminología, una cuestión interesante. Así que ahí nos acompaña también la señorita Fadel. ¿Cómo está, Soledad? Qué bueno que está aquí en esta disertación del doctor. Bueno, ahí está, su timidez creo que le impide encender la cámara. Ya la comprometeremos. Bueno, ahorita al cierre tiene que participar. Ya hizo una importante, un análisis breve, muy sucinto, pero muy interesante de todo este tema del desconocimiento de lo importante que está haciendo esta conferencia con el profesor Miguel Polaino. Nos hizo el favor Raúl García Vique, y bueno, al final que se anime Soledad. Continuando con esto, pues ya avanzamos con
con uno de los verdaderos, no tan solo seguidores, sino cultivadores del funcionalismo en México, que es nuestro amigo Raúl García Vique. Profesor Polaino, ¿hay seguidores del funcionalismo en México y en América Latina? Ya avanzamos un poquito. Sí, 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 claro que sí. Raúl acaba de intervenir y acaba de mencionar algunos de esos nombres, ¿no? Bueno, uno de ellos es Raúl, que hizo una brillante tesis doctoral aquí en la Universidad de Sevilla, dirigida por el profesor Polaino Navarrete. Yo formé parte del tribunal, del sínodo, como le llaman ustedes. Bueno, y un tema muy interesante donde aplicaba el funcionalismo a la libertad de expresión, al honor, en el ámbito de la libertad de prensa, ¿no? Un tema idóneo, sin duda, pues en la actualidad, ¿no? En la que existen pues límites a la expresión, delitos de odio, etcétera, etcétera, por ejemplo, pero también especialmente idóneo pues para alguien que no solamente es jurista, sino que también es periodista. Él es forma parte, dirige una revista en la que yo colaboro con mucho gusto, una revista literaria, sociológica, cultural, política, y yo colaboro con temas, con artículos literarios que me interesan mucho, me apasiona la literatura mexicana. He conocido pues a algunos escritores mexicanos personalmente, soy amigo de Elena Poniatowska, a quien admiro, y de otros muchos escritores de allí, a Juan Villoro, ¿no? Y a otros muchos, ¿no? Realmente, y gente pues ya fallecida, ¿no? Los contemporáneos son interesantísimos, Villaurrutia y todos ellos, y después, bueno, pues la generación del boom, ¿no? Con Pacheco, con todo, ¿no? Y realmente gente muy con Fernando del Paso, ¿no? Muchos de ellos, pues premio Cervantes, Carlos Fuentes, ¿no? Una de las grandes cumbres, ¿no? De la literatura latinoamericana, que sin duda mereció el Nobel, ¿no? Y para sus lectores, pues sin duda, pues me lo tiene concedido, ¿no? En nuestra admiración, ¿no? Lo cierto es que hay muchos penalistas que en Latinoamérica, en efecto, que se han sentido influidos por el funcionalismo, ¿no? Gilberto Santa Rita hizo la tesis conmigo, es profesor de la Universidad Iberoamericana. Ricardo Williams, Sánchez Rocha, como que lo ha citado Miguel Raúl. Ontiveros. Miguel Ontiveros, que no se formó propiamente en el funcionalismo, pero se ha visto, digamos, le interesa sin duda la teoría de Jacobs. Él hizo la tesis en Salamanca. Yo creo Raúl García también, Moisés Moreno, ¿no? Moisés Moreno hizo la tesis en Bonn, en la Universidad de Bonn, junto a Armin Kaufmann, pero él es representante del finalismo, ¿no? Del finalismo. Sí, sí. Pero bueno, es también conocedor. Yo he estado con Moisés Moreno también, pues en diferentes, el maestro Moisés Moreno, pues en diferentes ocasiones. Había también un penalista que ya fallecido, que había nacido, por cierto, en Sevilla, pero que se fue a México y fue profesor allí de la Panamericana durante muchos años. Yo lo conocí a través de Carlos Daza, lo visité pues, allí en su universidad, en su despacho de la Universidad Panamericana hace ya bastantes años, junto a Eloísa Quintero, que vivía entonces en México y que también, bueno, pues ha visto evidentemente muy influida por el funcionalismo, que nos conocimos en Bonn, ¿no? Como discípulos del profesor Jacobs. Y este penalista era Rafael Márquez Piñero, ya fallecido hace algunos años. Él era de origen sevillano, había nacido en Sevilla, donde por cierto había sido alumno de mi abuelo, y después se fue, después de terminar la carrera, se fue a México y allí vivió hasta que murió. También él pues escribió un artículo publicado en la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM sobre el funcionalismo, sobre la teoría de Luhmann y sobre el funcionalismo jacobsiano. Interesante, al profesor Jacobs le interesó aquel artículo que yo le traduje, bueno, pues en sus líneas directrices, y cuando fue a México pues tuvimos el gusto también de vernos, ¿no? Yo acompañé al profesor Jacobs en muchas ocasiones a México, en todos los viajes que él fue, 5 o 6 veces, pues yo le acompañé y vi que allí también había pues mucha gente que le admiraba, que le seguía. He citado unos pocos nombres, pero muchos más, ¿no? Sin duda. Carlos Daza pues influyó también mucho en el funcionalismo. Desgraciadamente pues me he fallecido. Muchos penalistas de allí, me estoy dejando pues muchos nombres de muchos amigos de allí, pues sin duda, ¿no? Y de muchos otros países latinoamericanos, en Lima, por ejemplo, perdón, en Perú, por ejemplo, estuve ayer hablando por teléfono con un querido amigo, José Antonio Carollón, discípulo también del profesor Jacobs, un gran funcionalista. Muchos en el Perú, en Colombia, en la Argentina, en Paraguay, en Brasil, ¿no? En Brasil pues han hecho tesis pues con nosotros, con muchos amigos, en Ecuador, ¿eh? Es decir, hay muchos penalistas. Se publicó hace unos años un libro que lo publicó precisamente José Luis Flores, un libro sobre el funcionalismo, una, digamos, doctrina general del funcionalismo, que
del cual yo soy autor, y había en uno de los capítulos yo hablaba un poco de la expansión de esa teoría, y ahí citaba a muchos de los representantes, muchos penalistas de toda Latinoamérica, en Colombia, Perdomo, Eduardo Montalegre, en fin, muchos penalistas que evidentemente se han visto influidos por esta concepción del funcionalismo, bueno, pues a veces de manera un poco crítica, otras de manera, digamos, más influyendo más en su propio pensamiento, pero sin duda es una teoría absolutamente relevante, sin la cual no podría explicarse el derecho penal moderno, y que sin duda le ha dado una vuelta de tuerca a la evolución del derecho penal moderno. Una teoría insustituible, sin duda. Perfecto. Pues ya Raúl García habló un poquito todo este tema del derecho penal del enemigo, que también a veces parece que se entiende poco. Profesor Miguel Polaino Orts, ¿qué significa derecho penal del enemigo? Bueno, es un concepto acuñado por el profesor Jacobs en el año 1985, hace ahora 36 años, y que expresaba en todo caso un problema antiguo, un problema tradicional, que es qué tiene que hacer el Estado con determinados sujetos delincuentes que cometen delitos particularmente graves y que no solamente no respetan los derechos de los demás, sino que ponen en permanente peligro, en jaque, por tanto absoluto, pues la estabilidad del Estado. Si analizamos nuestros ordenamientos jurídicos, vamos a ver que existen determinadas normas en las que el Estado, como diría el profesor Jacobs, no trata a sus ciudadanos, sino que amedrenta, digamos, a sus enemigos, a los sujetos particularmente peligrosos. El derecho penal del enemigo puede explicarse muy sencillamente diciendo que es el plus de aseguramiento normativo necesario para neutralizar el plus de peligrosidad que demuestran determinados delincuentes particularmente peligrosos con sus delitos. Entonces, es ese aseguramiento especial en determinados supuestos. Evidentemente, en el ámbito de la criminalidad organizada, por ejemplo, en el ámbito del terrorismo, también en otros ámbitos, como por ejemplo el llamado terrorismo doméstico, en la violencia, la llamada violencia familiar de género, pues también contra la mujer, también existen rasgos, normas de derecho penal del enemigo. En México existe una ley que es prototípica a este respecto, que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, una ley del año 1996, que me influyó mucho en otros muchos países, por ejemplo, en Colombia, una ley pionera, ¿no?, para el combate de este fenómeno tan grave de criminalidad, y que sin duda pues, contiene normas, evidentemente, de derecho penal del enemigo. Por ejemplo, el propio concepto de crimen organizado, la reunión de 3 o más personas, o 2 o más, o 3 o más personas, depende de los países, de 3 o más personas con una finalidad delictiva. Esta figura, este delito llamado de organización, sanciona, pues, de un lado, un elemento, digamos, asociativo, la asociación de varias personas al mismo tiempo, y de otro lado un elemento teleológico, la finalidad de cometer delitos en el futuro. Si analizamos los dos elementos, vamos a ver que en verdad son dos elementos relativamente neutrales. La asociación somos nosotros 4 ya conformamos una asociación. Si estamos planeando, por ejemplo, pues hacer un viaje el año que viene a México, o una visita, por ejemplo, vuestra, pues a la Universidad de Sevilla, pues ya estamos, digamos, conformando una organización, un grupo, una academia. Me habéis integrado hoy como miembro de honor de esta Academia de Derecho Juan Velázquez, ¿no? Pues bueno, pues los juristas pues se pueden agrupar en academias, los deportistas en un equipo o los seguidores del fútbol en un equipo de fútbol, los seguidores de la política en un partido político, etcétera. Y sin embargo aquí no nos podemos reunir, no podemos conformar esta organización con esta finalidad. Entonces iríamos al segundo elemento. Esto normalmente asociarse es un derecho fundamental, pero aquí no solamente no es un derecho fundamental, sino que es un delito. Entonces iríamos al segundo elemento. El segundo elemento es esa finalidad. Pero esa finalidad, la finalidad de cometer un delito en el futuro, es realmente un pensamiento. Tenemos el pensamiento de cometer, digamos, un delito. Vamos a planear un delito, ¿no? Eso lo hemos estudiado en una lección de Derecho Penal 1, pues en todas las universidades. Eso es digamos, un elemento neutral, que no delinque, ¿no? El pensamiento no delinque, ¿no? Cogitationis poena nemo patitur, ¿no? El pensamiento no delinque. Entonces, ¿cómo una asociación, que es un derecho fundamental, más una finalidad, que es un pensamiento, y el pensamiento no delinque, cómo es igual a un delito, ¿no? Bueno, pues eso, la conformación de un ente socialmente desestabilizador que ya conmueve las bases del Estado por parte de un sujeto que no ofrece seguridad de respetar a los demás, eso
es un ejemplo paradigmático de derecho penal del enemigo, ¿no? Y entonces en esas situaciones es necesario neutralizar el plus de peligrosidad que demuestran determinados sujetos desconfiables que no ofrecen seguridad de respetar los derechos de los demás. Es necesario neutralizarlo con un plus de aseguramiento que se llama derecho penal del enemigo. Perfecto. Que por cierto, desde el punto de vista funcionalista, no como lo inventan los críticos que se inventan un derecho penal oprobioso y después dicen esto es lo que propone Jacobs, eso es decir, una manipulación absoluta y profundamente falsa y profundamente injusta y profundamente acientífica. Eso es la única garantía en estos casos, de manera especialmente controlada, como propone evidentemente el funcionalismo, es la única garantía del mantenimiento del Estado de Derecho. Por tanto, el derecho penal en sentido funcionalista es una garantía del Estado de Derecho. Perfecto. Ya que aterrizamos y aclaramos esa visión porque es muy polémico el tema, hay que reconocerlo, sobre todo hoy en día con las cuestiones manejadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuestiones pretorianas. ¿Es aplicable el derecho penal del enemigo en México, profesor? Bueno, es que solamente se puede combatir determinadas formas de criminalidad particularmente peligrosa con el derecho penal del enemigo. Eso se ha puesto de manifiesto de manera... El derecho penal del enemigo debe ser un elemento pues muy limitado a casos verdaderamente peligrosos, verdaderamente desestabilizadores, pero en esos casos particularmente peligrosos solo puede combatirse con el derecho penal del enemigo de manera eficaz. De manera que no solamente existe en México un derecho penal del enemigo, sino que en muchos casos debe existir. Es la única forma de combatir esos fenómenos graves de criminalidad. Insisto, un ejemplo paradigmático de derecho penal del enemigo que es una garantía del Estado de Derecho es la Ley Federal Mexicana contra la Delincuencia Organizada. Muy interesante, de verdad que cuando hablamos del funcionalismo normativo a veces vienen inquietudes, dudas e incluso hablábamos un poco de la polémica. Fue muy ilustrativo, luego pues también muy agradable ver de nueva cuenta a mi amigo Raúl García Vique, que mira cómo lo reencuentro gracias al doctor Miguel Polaino Ors, que seguirá participando con nosotros, ya veremos en alguna de las mesas importantes del tema de la evolución y el estatus actual del sistema acusatorio en el mundo, y que verdaderamente hoy nos ha enriquecido un tema muy interesante, pero a veces sí poco difundido. Doctor, muchísimas gracias, es un privilegio haberlo tenido en la academia. Importante tocar estos temas, conocer a profundidad, por ejemplo, ahorita en el cierre, creo que sí es importante dilucidar este tipo de temas porque al no conocerse precisamente en sus entrañas, en profundidad, pues en ocasiones lo negamos en automático sin conocer la esencia. Muchísimas gracias, doctor Miguel Polaino Ors, por estar con la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que hoy es su academia al ser miembro honorario. Pues muchas gracias a vosotros. Yo ya lo he dicho al inicio, acepto este reconocimiento como lo que es, como un honor, a máximo viniendo de ustedes, ¿no? Y viniendo de un país tan querido para mí como México, ¿no? Les agradezco esta deferencia. Bueno, y espero que podamos seguir colaborando, claro, ¿no? En el futuro, de manera virtual o si se puede, pues... Bueno, presencial, ya que regresemos a la anterior normalidad, ya que hablamos de cuestiones sociológicas. Claro, brindando, pues, de propia mano, ¿no? Con un tequila y tomando después unos tacos, ¿no? Sí, Raúl, ¿con unos tacos o no? Ya lo dijiste que Raúl ya anda arriesgándose totalmente. Por supuesto, los tacos son esenciales en México, no los podemos dejar de lado. No, totalmente. Los tacos y los pulques. Vas a toda América Latina y luego dices, ¿y las tortillas dónde están? ¿Dónde están las taquerías? ¿Dónde están? Fíjate, Raúl, hace algunos años estando en Bogotá íbamos con varios amigos de toda América Latina, nos reunimos y venían unos amigos del norte del país que son buenísimos para la carne y la tortilla, o sea, es indispensable para el mexicano, pero en el norte yo creo que es, por ejemplo, la tortilla de harina. Y llegó un momento en que estaba desesperado. Y ya le digo, ya te veo más tranquilo. Le dije al día siguiente, ¿qué crees, Jesús? ¿Qué? Ya encontré una taquería buenísima aquí en Bogotá. Las hay. Sí, las hay. Desayunaba, comía y cenaba en las taquerías. O sea, por eso te digo que sí, nosotros no concebimos la vida sin las tortillas. Pues bueno, reiteramos. Yo voy a tener que volver a la Ciudad de México para explicarle a mi querido amigo Raúl dónde tiene que ir, a qué taquería tiene que ir. Oye, Raúl, te quieren llevar a otra. Ahora, oye, Raúl, y tacos así con muy buena carne el norte del país, ¿no? Chihuahua, Sí. Sonora. Claro, no, por supuesto.
Chihuahua, Sonora, sí, por supuesto. No, la carne. Bueno, Y bueno, no. Las carnes son muy Pero ricas. quiero que sepas, Miki. En toda la República he comido yo platillos muy ricos, ¿eh? Los chiles en nogada de ahí de Puebla, son no. también riquísimos, ¿eh? No, la comida de Oaxaca, la comida de En Oaxaca estuve, ¿no? También, riquísimos. Pero la Y por carne, por Veracruz y ejemplo, en todo, Chihuahua es impresionante. y las carnes del norte, la carne seca, por ejemplo, riquísima, Sí, esa que los también. sobres de carne deshilachada tan rica, ¿no? Sí, Que riquísimo. me traje un buen ahí. La famosa cecina, ya le sigamos porque... La cecina, qué rico. Había una cecina, un sitio ahí en Cuatro Vientos, a la salida de Cuernavaca, en la carretera para Acapulco, que fui muchas veces allí, pues también una cecina riquísima. Oye, Raúl ya conoce todas las taquerías y todos los restaurantes, o sea, Miguel, ahora sí que más conoce bien que todas. nos lleve. Voy a Incluso decirle- conoce al borrego viudo. Ah, Conoce al borrego viudo. El borrego de ahí, viudo, de- claro. El borrego viudo, buenísimo. claro. Un Lo clásico. más que no se peleen los dueños, Raúl, porque Ahí luego por, no abren. ahí por Avenida Revolución, por ahí. Eso. Buenísimo. Pues bueno. Pero es verdad que los taqueros, los mejores taqueros son de Arandas, Jalisco. Sí, De donde ahí, sobre de todo, ¿sabes Jalisco. qué, Raúl? De tacos al pastor, ¿verdad? El taco al pastor es una especialidad de esa zona y en Ciudad de México, en Guadalajara, Es una donde delicia. quieras encuentras, pero todos son de Arandas, los que venden tacos al pastor. Pero es verdad que también Podemos igual ya en desarrollar un España nuevo- ya conocen ¿En España lugares también hay? mexicanos, en Sevilla. Sí. Sí, conozco también lugares En España, mexicanos en en Sevilla, Sevilla, en ya conozco España. uno. Ah, sí, también hay taquerías En Madrid. muy buenas en Sevilla. Sí, en Madrid también. En Madrid había una muy rica que cerraba, muy cerca de donde vivía un hermano mío, pero cerraron hace poco, con motivo de esta pandemia y tal, que tantos desastres ha causado, pues también cerraron eso, ¿no? Pero bueno, Bueno, vamos a ya hacer si una nos dio nueva. clase Yo de propongo gastronomía, ya nos dio hambre a todos. que hagamos una jornada, querido Jesús Naveja, que hagamos una jornada sobre funcionalismo gastronómico. Sí, claro, lo platicaremos y voy a hablar ahorita que tomo el contacto de Raúl, que es un gusto, que qué bueno que hablaste cómo aborda el tema de libertad de expresión desde esa doble formación como periodista y como jurista, que son temas fundamentales en las consolidaciones de las democracias. Qué bueno, Raúl, ya platicaremos en un rato más tú y yo en lo personal. Y bueno, pues despedimos esta extraordinaria conferencia con el doctor Miguel Polaino Orts, vicedecano de la Universidad de Sevilla, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, con el tema Funcionalismo Normativo, una teoría para la práctica penal. Muchísimas gracias, doctor Miguel Polaino Orts. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, despedimos el programa.